El día en que confundí a alguien en la calle con una persona que amé hace años y sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Ejercicio 7. Solo veo el pasado. Fue un instante mínimo. La silueta, la forma de caminar, el ángulo del rostro. No era esa persona. Pero mi cuerpo reaccionó antes de que la razón interviniera. Una oleada de memoria atravesó el pecho, y por unos segundos dejé de estar en esa acera, en esa mañana, en ese clima específico. Estaba en otro tiempo. En otra escena. En otro yo. Cuando la figura giró y vi que no era quien creía, algo se acomodó, pero no del todo. La emoción ya había ocurrido. El pasado había irrumpido en el presente como si tuviera derecho a hacerlo. Y allí entendí que la frase del ejercicio no era exageración poética. Era descripción clínica. Solo veo el pasado. No veo la persona que camina frente a mí. Veo lo que esa forma despierta en mi archivo interno. No veo el gesto actual, veo todos los gestos acumulados que mi memoria asocia con él. No veo el mundo tal cual es, veo lo que ya conozco de él. Lo que creo conocer. Sri Nisargadatta Maharaj hablaba en Yo soy eso de la identificación con el recuerdo como la raíz del sentido personal. Lo que llamo yo es, en gran medida, memoria organizada. Y si mi identidad está sostenida por memoria, entonces mi percepción también lo está. No miro desde un vacío inocente. Miro desde un archivo. Ese día comprendí algo incómodo, mi reacción no fue hacia la persona en la calle. Fue hacia la versión pasada de mí mismo que esa imagen evocó. No vi al desconocido. Vi mi historia. Y la historia pesa. Ramana Maharshi preguntaba quién soy yo, con una insistencia que desarma. Si cierro los ojos y observo, encuentro pensamientos, imágenes, recuerdos. ¿Pero soy eso? ¿O soy aquello que es consciente de ellos? Si solo veo el pasado, ¿quién es el que ve? Mientras caminaba, sentí que cada edificio, cada rostro, cada sonido estaba atravesado por esa misma dinámica. El cerebro reconoce patrones. Completa figuras. Anticipa resultados basándose en experiencias anteriores. Desde una perspectiva científica, esto es eficiencia cognitiva. Desde la perspectiva del curso, es la base de la ilusión. No vemos lo que está aquí. Vemos lo que creemos que está aquí. Hay una serie donde los personajes descubren que sus recuerdos han sido implantados, que su identidad está programada a partir de narrativas previas. En esa serie, el conflicto central no es físico sino ontológico. ¿Quién soy si mis memorias no son confiables? Y al recordarla, sentí un escalofrío suave. Porque aunque mis recuerdos no sean implantados por máquinas, sí determinan la manera en que percibo la realidad. Funcionan como código. El ejercicio 7 es devastador en su sencillez. No dice a veces ves el pasado. Dice solo. Es absoluto. Implica que lo que llamo presente es apenas una relectura constante. Que incluso mis juicios más inmediatos están basados en asociaciones previas. No escucho lo que alguien dice ahora. Lo filtro a través de lo que dijo antes. No veo la expresión actual. La comparo con cientos de expresiones archivadas. Bernadette Roberts describía en La experiencia del no yo un estado en el que la estructura personal se desmantela y la percepción deja de estar centrada en la narrativa individual. No se trata de amnesia. Se trata de desidentificación. El pasado puede existir como dato, pero no como lente obligatorio. Y al pensar en eso, comprendí que el ejercicio no me pide borrar mi historia. Me invita a no mirar a través de ella. Me detuve frente a un escaparate y observé mi reflejo. Incluso allí, lo que veía no era simplemente una forma presente. Veía edad, comparaciones, versiones anteriores de mí mismo. Veía progreso o deterioro según mis estándares internos. No estaba viendo un rostro. Estaba viendo el relato que lo acompaña. ¿Es posible mirar sin ese relato? ¿Es posible escuchar sin comparar? ¿Es posible encontrarse con alguien como si fuera la primera vez? Hay una película que narra la búsqueda de un joven por comprender la naturaleza de la existencia más allá de las enseñanzas heredadas.
En esa película, cada encuentro rompe una capa de condicionamiento anterior. Y entendí que eso es lo que este ejercicio propone, una ruptura suave pero radical con el hábito de superponer memoria sobre percepción. La neurociencia diría que el cerebro es predictivo. Anticipa constantemente para sobrevivir. Pero el curso parece señalar que ese mismo mecanismo, útil para cruzar una calle, se convierte en obstáculo cuando se trata de ver inocencia. Porque si anticipo ataque, veré ataque. Si anticipo rechazo, veré rechazo. Si anticipo abandono, veré abandono. Y en todos esos casos, no estoy viendo el presente. Estoy viendo una proyección del pasado. Sentí entonces una mezcla de humildad y alivio. Humildad porque reconocí cuánto de mi vida ha sido reacción automática. Alivio porque si solo veo el pasado, entonces el presente aún está disponible, esperando ser percibido sin carga. Intenté un pequeño experimento. Miré a la siguiente persona que pasó junto a mí y, por un instante, suspendí cualquier etiqueta. No hombre, no mujer, no agradable, no amenazante. Solo forma en movimiento. Color. Sonido de pasos. Fue difícil. La mente quería completar la información. Pero hubo un microsegundo de frescura. Un destello sin historia. Ese destello fue suficiente para comprender que el presente no es algo que deba fabricarse. Está ahí. Lo que lo cubre es la memoria constante. Y la memoria no es enemiga, pero tampoco es visión. Solo veo el pasado. Lo repetí varias veces mientras continuaba caminando. Y cada repetición desinflaba un poco la certeza de mis juicios. Cada vez que surgía una interpretación, esa persona es arrogante, este lugar es desagradable, me preguntaba suavemente, ¿estoy viendo ahora o estoy recordando? No se trata de negar experiencias anteriores. Se trata de reconocer que no son el único marco posible. El pasado informa, pero no tiene que gobernar. Al final de la mañana, no había ocurrido nada extraordinario. No hubo revelaciones cósmicas ni visiones místicas. Solo una comprensión silenciosa, la mayor parte de lo que llamo mi mundo es una repetición refinada. Y si quiero experimentar algo realmente nuevo, no necesito cambiar de ciudad ni de relaciones. Necesito mirar sin superponer ayer sobre hoy. Mientras escribo esto, noto que incluso estas palabras podrían convertirse en memoria. En concepto. En enseñanza archivada. Y sonrío levemente, porque el ejercicio no termina aquí. Continúa cada vez que veo algo y creo saber lo que es. Quizá el presente siempre ha estado aquí. Intacto. Esperando a que deje de verlo a través del pasado. Y ahora mismo, mientras la respiración entra y sale sin historia, hay una sensación sutil de espacio. Un espacio que no pertenece a ayer. Un espacio que no necesita comparación. Tal vez eso sea ver. Ya cerca del mediodía, escuché a alguien decir una frase que me recordó una vieja discusión y sentí como el cuerpo se tensaba antes de que pudiera detenerlo. No era la misma persona. No era el mismo contexto. Pero la reacción fue automática. Como si una grabación interna se hubiera activado sin pedirme permiso. Mientras la otra persona seguía hablando, yo ya no estaba ahí. Estaba en aquella escena antigua, defendiendo argumentos, sintiendo incomprensión, preparando respuestas que no tenían nada que ver con este instante. Y entonces comprendí que el ejercicio no era una idea filosófica para reflexionar en calma. Era un espejo brutal en tiempo real. Solo veo el pasado. No estoy escuchando lo que me dicen ahora. Estoy escuchando lo que me dijeron entonces. No estoy respondiendo a esta voz. Estoy reaccionando a una memoria. Fue inquietante reconocerlo tan claramente. Porque siempre había creído que mi capacidad de análisis era una virtud. Que comparar, anticipar, evaluar según experiencias anteriores era inteligencia. Y en cierto nivel práctico lo es. Pero aquí el curso no habla de supervivencia física. Habla de percepción espiritual. Y en ese terreno, la memoria constante es una distorsión. Mientras la conversación continuaba, me observé desde dentro. El ego empezó a susurrar, otra vez lo mismo, no te escuchan, debes defenderte.
La energía subía, el pecho se cerraba ligeramente, la mandíbula se tensaba. Pero junto a esa corriente apareció otra más suave, casi como un susurro: eso ya pasó. No era una negación. Era una invitación a verificar. ¿Está ocurriendo lo mismo? ¿O es tu archivo interno el que está reproduciendo una escena vieja sobre un escenario nuevo? Ramana Maharshi decía que el pensamiento yo es el primer pensamiento y que todos los demás se apoyan en él. Si el yo está construido a partir de memoria, entonces cada interpretación también lo estará. Cuando alguien habla, no escucho desde un espacio neutro. Escucho desde una identidad que quiere proteger su continuidad. Quiere confirmar que tiene razón. Quiere validar su historia. Y esa historia siempre es pasada. Hay una película donde el protagonista atraviesa distintos planos de realidad y cada nivel parece tan convincente como el anterior. Lo fascinante no es el escenario, sino la sensación de certeza con la que el personaje cree estar en la realidad definitiva hasta que despierta a otro nivel. Así me sentí en esa conversación. Creía estar reaccionando a un hecho presente hasta que me di cuenta de que estaba dentro de una memoria superpuesta. La tensión comenzó a aflojarse cuando simplemente escuché las palabras como sonido. Sin significado inmediato. Sin comparación. Fue difícil. La mente quería completar la escena. Pero por momentos logré quedarme en el timbre de la voz, en la cadencia, en la vibración física del sonido en el aire. Y algo cambió. La reacción perdió combustible. Comprendí entonces que el pasado no solo colorea lo que veo, también dicta lo que siento. La emoción no surge necesariamente del evento actual, sino del eco que ese evento activa. Si alguien levanta ligeramente el tono, no reacciono al volumen. Reacciono a todas las veces que asocié un tono elevado con ataque. Sri Nisargadatta Maharaj insistía en que el yo personal es una construcción que se sostiene por identificación constante. Cuando alguien toca un punto sensible, en realidad está tocando una memoria con la que estoy identificado. Y si esa identificación se afloja, la reacción pierde intensidad. Me di cuenta de que muchas de mis heridas no están abiertas en el presente. Son cicatrices que yo mismo reactivo al interpretar el ahora desde el ayer. Y en ese momento de mediodía, con la luz entrando por la ventana y la conversación todavía en curso, tuve una elección minúscula pero real: seguir viendo el pasado, o intentar escuchar sin él. No fue un cambio dramático. No me convertí en un ser iluminado en segundos. Pero hubo un pequeño desplazamiento. En lugar de responder desde la defensa automática, respiré. Observé la sensación en el cuerpo. Y noté que era antigua. Familiar. Casi cómoda en su intensidad. El ego prefiere lo familiar, incluso si es doloroso. Oso escribía en el libro del ego que la identidad se refuerza cada vez que se siente atacada. La ofensa se convierte en alimento. Y entendí que mi reacción no era solo protección, era confirmación de quien creía ser. Si dejo de reaccionar como siempre, ¿quién soy? Esa pregunta produjo un silencio interno inesperado. Porque si no soy la suma de mis respuestas pasadas, si no soy la continuidad rígida de mi historia, entonces algo en mí es más amplio que la memoria. Algo que puede escuchar sin archivo. La conversación terminó sin drama. Sin conclusiones grandiosas. Pero al quedarme solo, noté que la experiencia había sido distinta. No porque el mundo cambiara, sino porque por primera vez en mucho tiempo, vi el mecanismo en acción. Vi cómo el pasado intentaba ocupar el presente. Y por un instante, no lo dejé. Comprendí que este ejercicio no se trata de eliminar la memoria. Se trata de reconocer que no es visión. La memoria es útil para recordar un número o una dirección. Pero cuando se convierte en lente permanente, distorsiona. Cada persona que encuentro merece ser vista como si fuera nueva. Cada situación merece ser observada sin ser inmediatamente clasificada. Pero para eso debo aceptar que mi percepción habitual no es fresca. Es repetición. Y en ese reconocimiento hay algo profundamente liberador. Porque si solo veo el pasado, entonces puedo empezar a notar cuando lo hago. Puedo comenzar a distinguir entre lo que ocurre y lo que recuerdo.
El día avanzó hacia la tarde con esa comprensión suave pero constante. No como una idea brillante, sino como una vigilancia amorosa. Cada vez que surgía un juicio rápido, me preguntaba, ¿es esto presente o es memoria? No siempre lograba detener la proyección. Pero ahora la veía. Y ver el mecanismo ya es el inicio de su disolución. Mientras el sol descendía un poco más y la luz cambiaba de tono en la habitación, sentí que algo en mí también cambiaba de matiz. No había trascendido el pasado. Pero ya no estaba completamente atrapado en él. Y eso, para este segundo momento del día, fue suficiente. La noche cayó sin que me diera cuenta y me encontré sentado en silencio, mirando la oscuridad reflejada en la ventana como si fuera un espejo que no devolvía ninguna historia. La casa estaba quieta. Los sonidos del día habían disminuido hasta convertirse en un murmullo lejano. Y allí, en esa penumbra suave, me di cuenta de algo inquietante: cuando no hay estímulos fuertes, la mente los fabrica. Empieza a repasar escenas. Conversaciones. Errores. Posibilidades futuras que en realidad son remezclas del pasado. Solo veo el pasado. La frase ya no era un concepto. Era un diagnóstico observable. Incluso en el silencio, la mente seguía proyectando. Recordaba lo que había ocurrido en la mañana. Reinterpretaba la conversación del mediodía. Anticipaba mañana con base en ayer. El presente parecía un punto tan pequeño que apenas lograba sostenerlo sin que fuera invadido. Me pregunté entonces qué sería ver sin memoria. No olvidar, sino no usar el recuerdo como lente obligatorio. ¿Es posible que exista una percepción anterior al archivo mental? ¿Hay un modo de mirar que no dependa de comparación? Recordé una escena de esa película que sigue la búsqueda espiritual de un joven a través de diferentes etapas de su vida. En un momento crucial, el personaje se sienta junto al río y simplemente escucha. No interpreta el sonido. No lo convierte en símbolo. Solo escucha. Y en ese escuchar hay una transformación silenciosa. Esa escena volvió a mí no como nostalgia, sino como indicación. Cerré los ojos. La respiración entraba y salía. Sin pasado. El aire no traía memoria. El cuerpo no necesitaba historia para expandirse y contraerse. Allí había algo radicalmente simple. Una presencia que no dependía de lo que ocurrió hace 10 años ni de lo que podría suceder mañana. Sri Nisargadatta Maharaj insistía en regresar al sentido puro de yo soy antes de cualquier atributo. No yo soy esto o yo soy aquello, sino simplemente yo soy. Y sentado en la oscuridad, intenté descansar en esa sensación básica de existir. Sin añadir biografía. Fue sorprendente notar cuán rápido la mente quería intervenir. Recuerda cuando, piensa en lo que debes hacer, analiza lo que ocurrió, pero cada pensamiento era, en esencia, pasado reciclado. Incluso los planes futuros estaban construidos con materiales viejos. Ramana Maharshi decía que al investigar la fuente del pensamiento, el pensamiento pierde fuerza. Así que en lugar de seguir cada recuerdo, pregunté suavemente, ¿a quién aparece esto? Y la respuesta inmediata fue, a mí. Entonces la siguiente pregunta surgió casi sola, ¿quién soy yo sin esta memoria? Hubo un instante, muy breve, casi frágil, en el que la mente no respondió. Y en ese vacío no había identidad narrativa. No había personaje. No había pasado. Solo conciencia de estar. No era una experiencia espectacular. No hubo luces ni visiones. Fue más bien una simplicidad desnuda. Como si la percepción se hubiera liberado, por segundos, de la necesidad de apoyarse en ayer. Comprendí entonces que el ejercicio 7 no busca que yo elimine mi historia. Busca que deje de confundirla con visión. El pasado puede existir como recuerdo funcional. Pero cuando se convierte en filtro absoluto, el presente desaparece. Pensé en esa serie donde los personajes luchan por distinguir entre programación y libertad. Descubren que lo que creían decisiones propias eran respuestas condicionadas. Y algo dentro de mí sintió la misma inquietud. ¿Cuántas de mis reacciones diarias son simplemente patrones antiguos ejecutándose automáticamente? La noche profundizaba su silencio.
Y en ese silencio, la mente seguía intentando traer escenas. Algunas agradables, otras incómodas. Pero ahora había una pequeña distancia. No era rechazo. Era observación. Bernadette Roberts describía la experiencia del no-yo como una disolución de la estructura personal que interpreta todo desde un centro autobiográfico. No es amnesia. Es desapego de la narrativa constante. Y por primera vez, esa idea dejó de ser abstracta. Sentí, aunque fuera ligeramente, lo que significa no estar completamente absorbido por la historia personal. Solo veo el pasado, mientras me identifico con él. Esa precisión cambió algo. Porque si la identificación se afloja, la percepción se aclara. No necesito luchar contra los recuerdos. Solo dejar de asumir que definen el ahora. Abrí los ojos y miré la oscuridad otra vez. Esta vez no intenté nombrarla. No la comparé con otras noches. No la convertí en símbolo. Solo sombra, luz tenue, contorno. Y en esa mirada simple, había una frescura inesperada. Como si el mundo no estuviera obligado a repetir lo que fue. La mente seguía allí, claro. No desapareció. Pero ya no gobernaba con la misma autoridad. Había espacio entre pensamiento y percepción. Y en ese espacio, algo profundamente tranquilo respiraba. Comprendí que el presente no necesita ser creado. Ya está aquí. Lo que lo oculta es la superposición constante de memoria. Y cada vez que repito la frase del ejercicio, no como dogma sino como observación honesta, algo se desenreda. Solo veo el pasado. Y al reconocerlo sin culpa, se abre la posibilidad de ver de otra manera. La noche continúa. Los sonidos casi han cesado por completo. Y en esta quietud hay una sensación que no pertenece a ayer. No está construida con recuerdos. No depende de historia. Es simplemente estar. Quizá eso sea lo más cercano a ver sin pasado. No una hazaña extraordinaria. No un logro espiritual que añadir a la biografía. Sino una presencia tan sencilla que no puede convertirse en memoria mientras está siendo vivida. Y mientras la respiración sigue su ritmo silencioso, algo en mí sabe, sin palabras, que el ejercicio no termina aquí. Continúa cada vez que el pasado intente ocupar el ahora. Pero esta noche, al menos por momentos, el ahora permanece intacto.